Buenas tardes, buenas noches, mejor dicho. Bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristo Jerusalén. Nuestra iglesia está ubicada en la calle 27, WK13, la urbanización Santa Juanita, en la primera sección. Son nuestros pastores, el pastor Jorge Ortiz y la pastora Wanda Meléndez. Mi nombre es Capellana Carmen Aponte. Estamos aquí, ¿verdad?, para dar la clase, como les dije. La lección correspondiente al día de hoy eh, es la lección 24. Antes de comenzar, les presentamos los trabajos al Señor, ¿verdad? Gracias, Padre, gracias por esta oportunidad. Bendecida me siento y honrada por poder estar en este momento impartiendo las lecciones que me has encargado, Padre. Que sea tu palabra la que salga por mi boca y que llegue a cada rincón, a cada lugar donde tú necesites que esta palabra llegue. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Estaba aquí con mi mamá, con la hermana Carmen Rivera. Así que vamos a estar hoy trabajando, como les dije, la lección 24, bajo el título La bendición de la presencia de Dios. Una clase muy bonita, como las clases que hemos tenido últimamente, todas han estado espectaculares. La clase pasada siempre me gusta dar un pequeño resumen para también tiene una doble función, una refrescar la memoria y otra despertar la curiosidad de aquel que no haya visto la clase y pueda buscarla aquí en la página de Facebook. eh, la lección, hoy vamos a estar en la 24, la lección 23. La lección 23 nos hablaba, era bajo el título Perplejo pero confiado en Dios. Y trabajamos el Salmo 73, que fue un salmo escrito por Asaf, y hablaba de cómo, ¿verdad? Hicimos una pregunta clave de por qué le pasan cosas buenas a la gente mala. Y hablamos de que lo que nosotros en ocasiones vemos como bendiciones que tienen las personas que no hacen las cosas de manera correcta no es necesariamente una bendición, sino que a todo el mundo le llega su momento. O sea, eh, el juicio, Dios pasa juicio en su momento a cada persona. Y no es en el tiempo nuestro, no es lo que nosotros vemos, es como el Señor lo ve desde la perspectiva de Dios. Pues vamos a adentrarnos en la lección 24, la bendición de la presencia de Dios. Vamos a estar, el texto de estudio hoy va a ser solamente el Salmo 84. Recuerden que estamos en los salmos no davídicos, o sea, los salmos que no fueron escritos por David. Y hemos tocado algunos, ¿verdad? Los de Asaf. Ahora vamos a tocar este Salmo 84, que fue escrito por un miembro de la descendencia de Coré. Entonces, la verdad central de este estudio es la presencia de Dios trae bendición a sus hijos. El versículo clave es el versículo 4 de este Salmo 84. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Sin duda alguna, Dios creó al hombre y a la mujer como seres sociables. La presencia de amigos y familiares contribuyen a la salud emocional, espiritual e incluso física de nosotros como, ¿verdad?, como seres humanos. El estar en constante comunicación y contacto con otras personas nos ayuda a crecer, nos ayuda en nuestro desarrollo. Para muchos un día maravilloso sería estar con alguien a quien aprecian de una manera muy especial. Esto es especialmente cierto para los cristianos, ya que tenemos el privilegio de pasar tiempo con Dios, con hermanos de la iglesia, pero también pasamos tiempo con Dios. Piense en formas específicas en que su vida es bendecida cuando está en la presencia de Dios. Y en adelante vamos a ver qué es estar en la presencia de Dios.
Vamos a leer los versículos 1 y 2 del Salmo 84. Anhelando la casa de Dios. Cuán amable es tu morada. Oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente. Vamos al versículo 1. El Salmo 84, versículo 1. Cuán amables son tus moradas. Permítame un segundito, estamos en vivo y a todo color. Verifica que estés en el Salmo 84. Verifiquen todos que estemos en el Salmo 84. Lee como sigue. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Cuán amable es tu morada. El Salmo 84 nos exhorta a revisar nuestras prioridades y responder cultivando un anhelo más profundo por la presencia de Dios. Buscar ese contacto y entrar en la presencia de Dios. Que no se trata de entrar en un templo, necesariamente. Hay algo que se necesita que va más allá de que entrar a una estructura. Al escribir cuán amables son tus moradas, en el versículo 1, el salmista se refiere al templo de Salomón en Jerusalén. Esta era la morada de Dios en la tierra en el Antiguo Testamento. El templo era un lugar profundamente especial para aquellos seguidores de Dios. Los israelitas iban allí para ofrecer sacrificios de alabanza, acción de gracias, arrepentimientos y purificaciones. Este versículo 1 comienza de manera única en hebreo con expresión exclamativa cuán, que la podemos sustituir por ¿qué es esto? Cuán, imagínense, lo está diciendo cuán grande es, ¿verdad? Cuán maravilloso es. Vamos a continuar, un lugar de gozo. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongas tus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Amén. Perpetuamente se alabarán, Perpetuamente te alabarán. Amén. Probablemente todos hemos escuchado el famoso dicho del mundo inmobiliario. El valor de una casa depende de 3 factores principales: la ubicación y la ubicación. Todo el mundo tiene un lugar favorito donde le gusta estar. ¿Cuál es su lugar favorito? Usted que me está escuchando, usted que me está viendo por Facebook, ¿cuál es su lugar favorito? ¿Con quién le gusta estar en ese lugar favorito? El salmista reflexionó sobre la creación de Dios cuando exclamó: aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. Esta es una referencia que hace de como las aves, ¿verdad? Construían sus nidos en el área del atrio del templo, cerca del altar. Por eso es que hace, ¿verdad?, la comparación. Estas aves tenían la dicha de estar cerca de la presencia de Dios mientras se cuidaban a sí mismas y criaban a sus polluelos. Las palabras del salmista le recuerda a los creyentes que hoy
a los creyentes de hoy una realidad maravillosa que disfrutamos. No necesitamos desplazarnos a un edificio para estar en la presencia de Dios. Usted no tiene que esperar, hermano, a llegar a la iglesia para buscar la presencia de Dios. El apóstol Pablo escribió: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Eso lo podemos ver, ¿verdad? Haciendo referencia siempre a la palabra en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. En esta comunión y hermandad juntos como iglesia e incluso en nuestra propia vida individual experimentamos la presencia cercana y personal de Dios. Esto no quiere decir que en el templo no vamos a encontrar la presencia de Dios o que no la vamos a buscar, sino que donde nosotros estemos en nuestra casa en todo momento 24/7, como las ATH, 24/7, debemos procurar estar en la presencia del Señor. Ahora les pregunto, para dejarles esta pregunta por ahí: ¿cómo describirías la experiencia que has tenido cuando estás en la presencia de Dios? Reflexiona sobre esto. ¿Cómo te has sentido? Cuando estás, ¿cómo podrías describirme esa experiencia de estar en la presencia de Dios? Bienaventurados en la casa de Dios. Vamos a leer en el Salmo 84 los versículos 5 y 6 bajo el tema La bendición viene del Señor. Bienaventurado el hombre que tiene en ti tus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes, cuando la lluvia llena los estanques. Amén. El Salmo 84 da un pequeño giro en este versículo 5, expresando la imagen del mundo fuera del templo y el gran contraste entre ese mundo y la vida dentro y alrededor del templo. En los versículos 5 y 6 se describe el gozo y la anticipación que llenaban a los peregrinos de toda la nación de Israel mientras viajaban hacia la fiesta de otoño conocida como la fiesta de los tabernáculos. Esta era una celebración general de acción de gracias. Y estas acción de gracias, ¿verdad?, eran a Dios por su provisión, por su cuidado, por cuidar ese pueblo, por acompañar ese pueblo durante todo el año. Su trabajo en los campos y viñeros, aunque difícil, había sido grandemente bendecido por Dios. El salmista describe a los viajeros como bienaventurados en el versículo 5. Esta palabra, tan común en el Antiguo Testamento, describe a alguien que disfruta de un elevado estado de gozo y felicidad como resultado de actos bondadosos de Dios en su vida. O sea, vuelvo y repito, vamos a darle rewind. Bienaventurados es un concepto, un término que se utiliza mucho en el Antiguo Testamento y describe a alguien que disfruta un elevado estado de gozo, o sea, que está gozoso ante la presencia del Señor. Los peregrinos habían sido bendecidos por la bondad y la misericordia de Dios durante todo el año y ahora tendrían la gran bendición adicional de entrar en su presencia en el templo. El versículo 6 menciona el Valle de Baca. En la versión que leyó Mami dice el Valle de las Lágrimas. Hay otras, ¿verdad? En el original, el Valle de Baca. Eso es un valle que está cerca de Jordania. Y pues ellos pasaban por ahí los peregrinos como parte de su viaje. La palabra Baca significa llanto. Por eso que es Valle de los Llantos, Valle de las Lágrimas.
Esto es un valle, como les dije, en Israel, el Valle de las Lágrimas. Era un lugar seco, árido y difícil, que sería transformado por las lluvias de otoño. O sea que por tiempo, por etapa, era un sitio árido, difícil, seco. La imagen entonces es de provisión, simbolizando las maravillosas bendiciones de Dios. Qué maravilloso cuadro de la bendición de Dios en la vida de los creyentes de hoy. Experimentamos su provisión y bendición día tras día. No es a veces, mientras estemos viviendo conforme a la voluntad del Señor y buscando su presencia, esas bendiciones y esa provisión podemos contar con ellas, porque Él lo prometió y Él no falla. Usted como cristiano, ¿qué puede hacer? ¿De qué forma usted puede celebrar las bendiciones de Dios? Pues siendo agradecido, alabando, siendo bondadoso con el prójimo, cumpliendo con los mandamientos. Eso, entre muchas otras cosas. Después podemos hacer un ejercicio y hacemos una listita. Un lugar de refrigerio y fortaleza. Vamos a estar leyendo el versículos 7 y 8 del mismo Salmo 84. Irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Amén. 7 y 8. Ok. Un lugar de refrigerio y fortaleza. Un lugar de refrigerio. Eso me hace pensar en un lugar donde yo voy a estar más tranquila, más relax, cómoda, ¿verdad? La palabra refrigerio puedo asociarla con comodidad. En el Salmo 84 este salmo es un excelente ejemplo de cómo el libro de los Salmos articula todo con toda elocuencia, nos habla de las realidades de la vida en nuestro mundo caído. Enfrentamos desafíos, decepciones, peligros, miedos, problemas. Habíamos hablado de obstáculos, montañas que se levantan. Sin embargo, para el creyente hay esperanza en Dios y refrigerio en su presencia. O sea que la misma presencia de Dios en nuestras vidas, pues nosotros la buscamos. Y cuando ya la tenemos en nuestras vidas, eso mismo nos da ese refrigerio, ese confort, esa comodidad. En este salmo se reconoce que el pueblo de Dios a veces necesita más fortaleza. Por eso es que el Señor siempre espera que nosotros acudamos a Él, porque Él sabe que vamos a seguir enfrentando retos en el día a día. Esto se simboliza en el viaje desde las regiones más lejanas de Israel hasta el templo en Jerusalén. A medida que avanzan, están cargados de provisiones necesarias para llevarlos allí y regresar a casa. Encuentran obstáculos que deben escalar o evitar. Nos pasa. Lo hemos visto, lo hemos hablado en otras ocasiones y sí nos pasa. Jehová de los ejércitos, en este versículo 8 se menciona. Esto es una frase que también se utiliza en otros textos en la Biblia. Dios a menudo pelea por nosotros, así como nos da fuerza para la batalla y nos libra de las fuerzas del mal contra las que luchamos. A eso es a lo que se refiere cuando se habla Dios de los ejércitos. ¿Qué podemos aprender del ejemplo de estos peregrinos? Primero, con toda claridad, no tomaban la presencia de Dios a la ligera. Su presencia era algo muy deseado y profundamente apreciado. 2. Se aferraban a las preciosas verdades que conocían acerca de Dios. Número 1. No tomaban la presencia de Dios a la ligera.
era algo serio. Era algo serio que lo procuraban, lo deseaban y lo querían. Su presencia era algo muy deseado. Y número 2, se aferraban a las preciosas verdades que conocían acerca de Dios. El bien viene a los justos. Para los que a veces pensamos que no, ¿verdad? Si en algún momento usted duda, vamos al Salmo 84, versículos 9 y 10. Mejor es morar con el Señor. Versículos 9 y 10. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Gracias, mami. Salmo 84, en el versículo 9, continúa la oración de los peregrinos que comenzó en el versículo 8. Sin embargo, hacemos bien en recordar las grandes palabras de exaltación que vinieron antes. La oración es una especie de fundamento del Salmo y como tal reafirma los puntos importantes que ya se han mencionado. En el versículo 9 comienza la intercesión por el rey. El salmista le pide a Dios que ponga los ojos en el rostro de su ungido. El rey era el líder del pueblo designado por Dios, el responsable de proteger a la nación a través de decisiones sabias y el uso del poderío militar, si era necesario. La oración entonces pedía que el favor de Dios reposara sobre este líder humano. El favor de Dios. ¿Qué estaban pidiendo? Realmente lo que estaban pidiendo por el rey era protección, bendición y éxito. Protección, bendición y éxito. Vamos a estar leyéndolo en los versículos 11 y 12 bajo el tema Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Qué bonito este salmo. De verdad que sí. En el versículo 10, prepara el escenario para las palabras triunfantes del salmista. En los versículos 11 y 12, ¿verdad? Para concluir el salmo. Todas las bendiciones mencionadas en este pasaje vienen solo a los justos. En el versículo 11 comienza: sol y escudo es Jehová Dios. Una vez más, vemos la promesa de la protección de Dios. Esta vez acompañada de un símbolo de provisión, el sol. Así como el sol proporciona la luz y el calor necesario para la vida, la provisión y la protección de Dios provee para su pueblo. Comparan, ¿verdad? Hacen ahí otra analogía del sol como provisión, como le provee, ¿verdad? Que provee esa luz y ese calor que necesita el pueblo para la vida, para los seres humanos para mantenerse vivos. Y lo comparan entonces con la protección, la provisión del Señor y la protección que Él nos da. Él promete que no quitará el bien a los que anden en integridad. En integridad, ser íntegro. Ser personas solo de una cara. Usted no engaña a Dios. Usted podrá, ¿verdad? Estar, como dicen, fuera de los caminos del Señor y podrá engañar a los demás, pero al Señor no, porque Él todo lo sabe. El Salmo 84 nos enseña que incluso cuando nos encontramos en el valle de Baca,
en necesidad. Dios está, ¿verdad? Cuando vemos ahí las vacas flacas, la sed, la sequía, la falta de amor en el mundo, que vemos que las cosas se nos están derrumbando, que las cosas no nos salen como nosotros esperamos o como nosotros queremos o como nosotros entendemos que no lo merecemos. En ese valle de vaca, en medio de esa dificultad, Dios estará presente y nos va a sostener. Hermano, Dios va a estar presente y lo va a sostener en todo momento. Es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas y que podemos encontrar consuelo y esperanza en Dios. Qué bonito. Provisión para los que viven en integridad. ¿Qué nos dice Dios en esta lección? Dedique tiempo en esta semana para examinar la prioridad que le da a prestar atención indivisa a Dios y pasar tiempo en su presencia. ¿Hasta qué punto vive en la presencia de Dios? Incluso en medio de los pensamientos y preocupaciones del día. Aún en esos momentos, ¿te puedes mantener en la presencia del Señor? Ore que Dios le ayude a comenzar a apreciar su presencia nuevamente. Si usted no ha logrado esa conexión con el Señor, ore, pídale al Espíritu Santo que lo ayude para que usted vuelva a reforzar, a reafirmar, a lograr estar en esa presencia del Señor. Ahora vamos a la parte de aplicar lo que la lección nos da. El ministerio en acción. ¿Qué debemos hacer? Encuentre tiempo cada día de esta semana para buscar a Dios en intercesión por otros, en un lugar donde no se distraiga de su presencia. En lo que usted logra, ¿verdad? Volverá a entrar en esa presencia y encontrar cómo hacerlo. Pues busque un sitio donde no se distraiga. Recuérdele a un compañero cristiano que enfrenta una lucha que puede encontrar esperanza y ayuda en la presencia de Dios. Luego ore con esa persona. Y por último y no menos importante, ore por alguien esta semana que se ha alejado de la presencia de Dios. Así que recordando lo que nos enseña este salmo de la importancia de buscar la presencia de Dios y que cuando estemos en ese valle de vaca, en ese momento de necesidad, tenemos a quien acudir, tenemos a quien nos va a sostener, tenemos a quien nos va a proveer, al que nos va a dar provisión, al que nos va a dar fortaleza, al que nos va a acompañar. Pues entonces usted, cada vez que tenga dudas, cada vez que le tiemblen las rodillas o cada vez que piense que no, que algo no anda bien, recuerde que usted está en el Valle de Vaca y lo que tenemos es que orar porque el Señor está presente y va a estar presente con usted en todo momento. Así que esto es todo por la clase de hoy. Esta fue la lección 24. Cualquier duda, cualquier pregunta que usted tenga en confianza, usted la puede escribir aquí en los mensajes, en los comentarios, y con mucho gusto le vamos a contestar nuestros pastores o yo misma o alguno de los capellanes, alguno de los líderes. Nada, cualquier cosita, pues usted pone el mensaje aquí y nos estaremos comunicando con usted. Gracias por su atención, gracias por estar aquí. Gracias por la oportunidad, ¿verdad?, que el Señor me da, agradecida, más que agradecida con Él, por la oportunidad que me da de llevar su palabra de la manera en que me ha pedido que lo haga. Así que Dios les bendiga, que pasen bonita noche, que la pasen bien, feliz inicio de clase para los que van a comenzar mañana, los maestros que comienzan a trabajar, pues bendecida semana. Nada, los veo, nos vemos el domingo. Buenas noches, Dios los bendiga.